Mañana 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras, es el 28 o el 29 si es bisiesto, esto hay que recordarlo. Yo tengo que decir lo que es mi día, ¿no? Porque yo tengo una enfermedad rara, así que hoy vamos a hablar de algo que me toca especialmente la fibra y con nosotros, por supuesto, pues dos referentes para hablar de ello, ¿verdad, José? Sí, así es. Bueno, tenemos por un lado a Begoña Martín Biersa, que es la presidenta de ASEN, la Asociación de Enfermedades Neuromusculares en Castilla-La Mancha, y además es la directora a nivel nacional de esta federación. Y también tenemos a Andrés Mayor Lorenzo, que es miembro de la Junta Directiva de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras también. Pues Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y Andrés, ¿qué tal? José Antonio y Rubén. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días también. Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros en este lunes raro y frío. Eso es. Eso es, también frío, pero vamos, estamos en febrero, así que lo menos raro sería que haga frío. Así que vamos a meternos en materia. Begoña, yo creo que es un día seguramente de reivindicación, ¿no? De poner un poco en valor la necesidad, sobre todo en estos días, de lo fundamental que es de la investigación para conocer muchas veces este tipo de enfermedades que, si no recuerdo mal, creo que hay 3 millones, ¿no? de personas en toda España que tienen alguna enfermedad rara. Pues sí, son 3 millones de personas con una enfermedad rara, que no son pocos, no es una cifra a no tener en cuenta. Y bueno, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y, como bien has dicho, reivindicamos, ¿no? Bueno, reivindicamos, damos más voz en este día, porque realmente nuestras reivindicaciones son constantes y son todos los días del año, ¿no? Al final estos días nos sirven un poco para darnos más visibilidad a través de las federaciones y asociaciones del colectivo de las patologías con enfermedades raras. Pero bueno, lo que hacemos es unirnos todos en una misma voz y poner encima de la mesa toda la transformación que creemos que debe haber para mejorar la asistencia sanitaria y en todos los ámbitos de las personas con enfermedades raras y sus familias, en Castilla-La Mancha, por supuesto, y también en el ámbito nacional. Porque supongo que, Andrés, evidentemente hay muchas patas, ¿no? Esa investigación, luego también esa parte de los tratamientos que son muy caros, esa asistencia a las familias, esa asistencia psicológica. Hay, digamos, muchas vertientes que hay que atajar poco a poco. Evidentemente tenemos muchos retos, pero fundamentalmente las personas afectadas, entre las que me incluyo, una enfermedad de la visión como es la retinosis pigmentaria, pues lo que queremos es curarnos, encontrar tratamientos paliativos o curativos, pues que nos permitan, de alguna manera revertir un poco nuestra patología, ¿no? Sabemos que es complicado porque estas son patologías, como decís, difíciles y sabemos que todo empieza un poco por el diagnóstico, ¿no? Sabemos que si no hay un diagnóstico, si no hay un nombre, si no hay una causa, si no hay un gen asociado, pues es muy difícil que luego podamos acceder a ningún tipo de tratamiento, ¿no? Es el primer paso y por eso en el año 2023, en este Día Mundial de las Enfermedades Raras a nivel internacional, donde intervienen más de 100 países, más de 500 entidades en toda Europa. En España 400, en España estamos dentro de FEDER 412 entidades, ¿no? Pues hemos puesto un eslogan de haz que el tiempo vaya a nuestro favor, ¿no? Haz que el tiempo en el diagnóstico sea lo más rápido posible para que pueda haber gente que investigue y que se encuentre ese tratamiento paliativo curativo que queremos que a todos nos permita pues desenvolvernos en la vida como cualquier otra persona, como cualquier otra familia, ¿no? Dentro de esta campaña, Andrés y Begoña, bueno, estáis una de las cuestiones que reivindicáis en la declaración institucional y que tiene que ver con ese tiempo, ¿no? Lo importante que es el tiempo es claro, lo fundamental que pueden ser, por ejemplo, los cribados neonatales. En este sentido, ¿cómo estamos en España y en concreto en Castilla-La Mancha, en tu caso, que lo conoces mejor, Begoña, con respecto a ese cribado, ¿no? ¿Qué es ese cribado, en qué consiste y qué tipo de patologías podemos detectar para avanzar en ese diagnóstico precoz?
Ahora mismo en Castilla-La Mancha, José Antonio, si no me equivoco, había 27, pero ahora mismo hay 31. Quiero decir, si comparamos, no estamos mal con el resto de comunidades autónomas. Pero al final, una de las cosas que yo creo que Andrés seguro que está de acuerdo, que lo que pedimos también es equidad. ¿No? Quiero decir que no en cada comunidad autónoma no haya una diferencia en el cribado. Que no es homogéneo, ¿no? El número de... Claro, que al final ese diagnóstico precoz exista de la misma manera con las pruebas que creamos, que siempre tienen que ser más, ¿no? Porque ahora mismo se han introducido, por ejemplo, la atrofia medular espinal, ¿no? Que, como decía Andrés, el diagnóstico precoz nos hace tener un tratamiento precoz y cambia un montón la historia natural de esta patología, por poner un ejemplo. Pero yo creo que además ya el número es importante, hay que aumentar más, pero sobre todo yo creo donde tenemos que hacer, hay que potenciar en la equidad. No puede haber una persona en un sitio que te puedan hacer 7, 8 pruebas, que es lo mínimo, y en otro haya 40. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Sí, evidentemente, ¿no? Está claro que lo importante es diagnosticar a tiempo, ¿no? Y el cribado neonatal es una herramienta fundamental, pero necesitamos que se haga con equidad, lo que dice Begoña, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, comunidades que estemos en 7 patologías y en otras en 45, ¿no? Yeah. Y no quiero dar nombres para no crear agravios comparativos, pero que eso es muy fácil de comprobar, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de enfermedades que fundamentalmente son genéticas. Entonces, el 80% de estas patologías, si hubiera en España la especialidad de genética, hubiera servicios de genética con profesionales al frente que pudieran, pudieran hacer cribados genéticos y estudios genéticos a cualquier niño o cualquier niña, porque la mayoría de estas patologías raras afectan sobre todo a 2 de cada 3 son infantiles, o sea, son pediátricas. Entonces, en España necesita, que no podemos ser el último país de la Unión Europea que no tenga la especialidad de genética incluida en nuestro Servicio Nacional de Salud. Tenemos que incorporar a los genetistas a la asistencia sanitaria, y eso es fundamental para poder detectar a tiempo, para que haya un diagnóstico temprano, para que, por ejemplo, no ante la falta de diagnóstico se nos trate de una manera inadecuada, produciendo una gravedad, un aumento de la gravedad en la patología. Eso es lo que no puede ser, ¿no? Tenemos que incorporar este tipo de herramientas y sobre todo que viaje el conocimiento y que permita luego, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la mayoría de estas enfermedades siguen sin tratamiento. Tenemos que acceder al tratamiento cuanto antes. Y eso sí, ahí es donde entra la pata de la investigación que hablábamos al principio. Lo que pasa es que decíais que solamente el 20% de las enfermedades raras se investigan y me imagino que esos tratamientos no serán baratos. Es decir, sobre todo habláis siempre también del tema de los medicamentos huérfanos, ¿no? Que también oímos hablar mucho de este tema. No sé, en esta línea, si podéis explicar un poco a quien nos está oyendo, pues esa dificultad, ¿no? Y qué es esto de los medicamentos huérfanos, ¿no? Bueno, los medicamentos huérfanos... Bueno, Andrés... Sí. No, explícalo tú, Begoña. Sí. No, medicamentos huérfanos, como habéis dicho, son medicamentos que van destinados a patologías que son raras y que tienen esa dificultad del medicamento. Pero más allá de lo que significa el tema de la investigación, a ver, los medicamentos huérfanos van unidos a la investigación. Y sí que es verdad que hay que cambiar el modelo de lo que se tarda, ¿no? Desde que un medicamento es aprobado o que está aprobado, que funciona, para que lo entienda más o menos la gente, hay un periodo de tiempo muy largo hasta que pueda llegar al paciente. Evidentemente, en todos esos pasos hay mucha burocracia que hay que acortar plazos, el tema del dinero, que es un problema. Sí, lo hemos visto con las vacunas del COVID, ¿no? Claro. Cuando al final lo que había que hacer es ese convenio. Eso es. Claro, que se puede hacer. No, esto nos ha demostrado que se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber convenios entre la industria, digamos, y la sanidad pública, ¿no? Para la investigación. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces tenemos una cultura complicada a la hora de decir, no, es que los laboratorios van a por dinero. A ver, nosotros, lo puede decir Andrés, y las entidades de pacientes, muchos de nosotros, las farmas o los laboratorios nos ayudan, ¿no? Y son parte fundamental también de que haya medicamentos que a día de hoy están llegando.
Lo único que tiene que cambiarse la burocracia, los tiempos, bueno, y muchas más cosas para que ese medicamento sea muy rápido y llegue muy rápidamente al paciente. Y supongo también, Andrés, que la asistencia psicológica para el paciente, para las familias, porque cuando a ti te diagnostican pues cualquier enfermedad que sea conocida, es posible que psicológicamente sepas de qué manera afrontarla, ¿no? Pero claro, cuando te dicen que tienes una enfermedad rara, aquí el proceso psicológico del paciente y de la familia no tiene nada que ver. Evidentemente, los aspectos psicológicos hay que mejorarlos muchísimo en todo lo que tiene que ser el Sistema Nacional de Salud. Ahí hay un déficit importantísimo de asistencia y bueno, hay que mejorarlo en todos los sentidos, ¿no? Lo que está claro es que los pacientes lo que queremos es tratamientos que sean seguros, que sean eficaces. Y para eso necesitamos una industria farmacéutica comprometida con eso, ¿no? Lo que está claro es que no puede ser que en Europa se apruebe un medicamento en el 2018 que permita, por ejemplo, como ocurrió, devolver la vista a ciertas enfermedades raras como la amaurosis congénita de Leber, un nombre rarito, pero bueno, y que no llegara a España ese medicamento pues hasta el 2021, ¿no? Porque eso es lo que no puede. Eso es como si hubiéramos conseguido la vacuna de la COVID, como se consiguió, y a España tardara 3 años en llegar. ¿No? Eso es lo que no puede ser, ¿no? Ahí es donde tenemos mucho margen de mejora, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y ahí creo que tenemos que seguir trabajando. Pero bueno, todo lo que tiene que ver la atención diaria, el convivir con una enfermedad rara, es muy difícil y necesitamos apoyos de atención temprana, de apoyo psicológico. ¿Qué decimos de las escuelas? Claro, en el ámbito escolar, en el ámbito del empleo. Y sí que me vas a permitir, Andrés, una cosa también, porque claro, el 80% aproximadamente de las personas que tenéis enfermedades raras tenéis una discapacidad reconocida. Ha cambiado el baremo de valoración de discapacidad. No sé cómo valoráis desde FEDER y desde ASEN este nuevo baremo, si va a ayudar, porque evidentemente el tener ese reconocimiento de grado de discapacidad puede abrir la puerta a muchos de esos apoyos que necesitan personas con enfermedades raras en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en la atención a la dependencia, ¿no? Porque luego muchas de estas enfermedades acaban produciendo una dependencia severa. No sé cómo lo veis también y cómo valoráis este nuevo baremo. Bueno, a ver, en principio este baremo se empezará a aplicar a partir del 1 de abril. Eso es. La prueba piloto que se hizo en algunas comunidades reflejó que prácticamente, bueno, pues que tendría un efecto muy similar al que tenemos ahora, y sobre todo que se va a fijar también un poco en las capacidades de las personas, ¿no? Yo creo que estábamos reclamando que se actualizara este reglamento y creo que va a ser positivo en ámbito general, ¿no? Sobre todo también lo que no podemos tenemos que tener la flexibilidad para ir detectando las dificultades que suponga este nuevo baremo e ir pudiendo resolverlas, que es un poco lo que le faltaba un poco al otro, ¿no? Pero yo creo que en general va a ser positivo. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, hablando mucho de ello y no solo lo vamos a hacer en este día o mañana de las enfermedades raras, porque esto es una cuestión de afrontarlo, abordarlo, debatirlo e insistir también en los medios de comunicación todos los días. Begoña Martín y Andrés Mayor, muchísimas gracias por estar aquí en la radio pública.